Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí, ¿no? Ya, correcto, gracias. Estaba con el audio apagado. Bien, vamos a empezar vamos a iniciar los ejercicios, vamos a desarrollar el marco teórico de los ejercicios que corresponden a comprensión lectora. Si bien es cierto, hay un ítem, un acápite exclusivo para comprensión lectora. Sin embargo, también ustedes en los exámenes de CEPREUNI, ustedes son evaluados con otros tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, el de información eliminada o el de coherencia y cohesión, ¿no? Información eliminada y coherencia, cohesión. Son otros ejercicios relacionados con el tema de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar lo que corresponde a información eliminada. Entonces, ¿por qué ese preámbulo? Porque vamos a partir de un concepto base, el concepto de que todo texto está formado por párrafos y los párrafos están formados por oraciones. Entonces, si nosotros decimos que los textos están formados por párrafos, oraciones, entonces este ejercicio de información eliminada lo que tiene es, lo que nos presenta son 5 oraciones que en todo caso estarían formando la idea de un párrafo, ¿sí? Esas 5 oraciones pertenecerían a un párrafo. Entonces, yo te pregunto, hay 2 principios fundamentales que todo párrafo debe de cumplir a fin de llamarse párrafo. No sé si lo recuerdan, esos 2 principios o 2 características fundamentales. ¿Recuerdan cuáles son esos 2 principios o características fundamentales? Que para que un conjunto de oraciones se llame párrafos, debe de presentar esos 2 elementos fundamentales, 2 conceptos fundamentales. Yo pienso que sí se acuerdan. ¿Cuál es? A ver, díganme. Nada, ahí va uno en el chat. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice? El tema, muy bien, Ángelo. Ya, y esto del tema se hace referencia a la propiedad de de la coherencia, ¿cierto? ¿Qué es la coherencia? Alguien tiene una idea y tiene que ver con lo que Ángelo menciona, ¿no? Con el tema. ¿Sí? ¿Qué cosa es coherencia? ¿Qué entienden ustedes por coherencia? Correcto, Joshua. La palabra clave que significa que tiene sentido, que el texto tenga sentido. Así es, Derek y Andy, exactamente. Que tenga sentido, que signifique, que transmite una información. ¿Sí? Si yo escribo 5 oraciones, ¿no? Escribo 5 oraciones y no entiendo nada, entonces ese párrafo no presenta coherencia. ¿Correcto? ¿Ya? Y el otro elemento fundamental que tiene que ver con la coherencia es la llamada cohesión. Cuando hablamos de cohesión, cohesión significa que esas ideas, para que sean lógicas, para que tengan sentido, deben enlazarse con elementos que sean lógicos. Esto quiere decir que tenga o presente significado. Y lo hemos visto en la semana pasada, ¿no? Esos elementos se llaman conectores. Son palabras o grupos de palabras que le dan sentido a las oraciones. ¿Correcto? Le dan significado. Entonces, si alguien alguna vez, cuando ustedes ya ingresen a la universidad y les preguntan cuáles son las propiedades de los textos, entonces los textos tienen 2 propiedades o 2 principios. La coherencia y la cohesión. ¿Ya? La coherencia y la cohesión. O en tus exámenes, ¿no? Te pueden decir, lea las siguientes fuentes y redacte un párrafo donde se evidencia la coherencia y la cohesión. ¿Qué quiere decir? Voy a redactar oraciones
que sean lógicas, como dijo su compañero, que desarrollen un solo tema y que además estén unidas de manera lógica, que exprese un significado, un sentido lógico. Esos son los dos principios. ¿Ya? En tu vida universitaria vas a emplear esos o vas a necesitar estos datos, ¿no? Porque en la vida universitaria los exámenes ya no son las preguntas para marcar, son preguntas para desarrollar, ¿no? Entonces, en los cursos de realidad nacional, los cursos que tienen que ver con investigación, ustedes van a tener que redactar ensayos, tesis, tesinas, monografías, ¿ya? Entonces, hay que estar al tanto de este tema de coherencia y cohesión. Muy bien, entonces, en este ejercicio que ustedes tienen que resolver a nivel preuniversitario, ¿ya? En este ejercicio, ¿qué cosa trabajamos en información eliminada? Que el alumno reconozca 5 oraciones donde se desarrolle un solo tema, ¿sí? Las 5 oraciones deben de desarrollar un solo tema. Pero de esas 5 hay una que se va del tema general, del tema central. Esa oración que no encaja porque está hablando de otro tema o porque está redundando algo que ya se sobreentiende de un texto o de una oración, entonces esa oración hay que eliminarla. De eso se trata este ejercicio. ¿Sí? De eso se trata ese ejercicio. Pregunta, tengo 8 caritas, 8 emoticons. Pregunto, ¿alguno de estos emoticones no debería estar en toda la familia? ¿Qué dicen? La G dice, ¿no? La G, la D. A ver, la G y la D. A ver, la G, la D. La D, ¿no? Porque todos, ¿por qué? Porque todos que están expresando. ¿Qué criterio estás empleando? A ver, ¿qué criterio? ¿Qué criterio? ¿Por qué estás descartando a la D? Estás utilizando un criterio. ¿Sí? Estás utilizando un criterio. Es la única feliz, claro. Y las demás tienen sentimientos o emociones, emoticons, emociones, emociones negativas. Correcto, Joshua. Ya, correcto. Y la A y la F, emociones de aburrimiento y dudas, dice Juan Pablo. Qué bien conocen, ¿no? Esto de los emoticons. Yo, por ejemplo, no conozco mucho, pero ahí está, emociones de aburrimiento y dudas. Muy bien. Yo descarté la G porque todos son expresiones que dice, todos son expresiones. La G expresa palabras. Sí, malas palabras, ¿no? Pero también es negativo, también es negativo. La D y la E, ya, pues por sus cejas, dice, ¿no? Ya. A ver, alguien me dijo la A y la F. ¿Qué pasa con la A y la F, muchachos? ¿Qué pasa con la A y la F? Información repetida, redundante, son iguales. Así es, muchachos. Muy bien, así es. Listo, ¿ven? Entonces están empleando criterios, ¿ya? Criterios de eliminación, la redundancia o la impertinencia. Redundancia, una idea se repite total o parcialmente. Generalmente esta idea que se repite total o parcialmente es una deducción, algo sobreentendido en la otra idea. La otra idea es más completa, en cambio la otra ya es una conclusión, una inferencia, ¿no? Por ejemplo, mira, los rinocerontes son mamíferos, son oriundos de Asia y África. Los caballos también son mamíferos. A ver, ¿qué opinan? De estas 3 ideas, ¿cuál debemos de eliminar? Porque no corresponde al eje temático.
Ah, la 3 me dice canto. Ya, muy bien, la 3. Correcto. Los caballos también son mamíferos, correcto. ¿Por qué, profesora? Si también está hablando de los mamíferos. ¿Por qué? A ver, digan ustedes, ¿por qué? Si también están hablando de los mamíferos. Porque el tema central son los rinocerontes. Muy bien. Un tema extra sería este de acá, los mamíferos. ¿Ya? Profesora, pero también puede ser los mamíferos, ya. Y los mamíferos son oriundos de Asia y África, pero esto sería muy general, ¿no? No todos los mamíferos son oriundos de Asia y África. Entonces, vuelvo a reiterar, el tema central sería los rinocerontes. Ahora, ¿los rinocerontes son oriundos de Asia y África? Ya, correcto. Acá sí hay lógica. Pero acá está cambiando de tema. Claro, está relacionado con el subtema de mamíferos, ¿no? Pero se va del eje temático central. ¿De acuerdo? Esos caballos se meten en todas. Ya, muy bien. Vamos acá. A ver, en ese caso, muchachos, en ese caso. La 3 dicen, la 2 por redundancia. A ver, veamos. Los rinocerontes son mamíferos, ¿ya? Algunos son originarios de Asia, son oriundos de Asia y África. Ya, en la redundancia, los postulantes siempre dudan. Profesora, si voto la 2, también podría votar la 3, ¿no? Si voto la 2, también podría, porque dicen lo mismo, son redundantes. Ya. Pero, pero cuando yo digo son oriundos de Asia y África, ¿no se supone que la 2 está contenida en la 3, cierto? Rose me dice la 3 es más completa, claro, porque la 2 está contenida en la 3. ¿Sí o no? La 2 ya está contenida en la 3, entonces la 2 es innecesaria. Se sobreentiende por la 3. ¿Por qué? Porque la 3, como dice Rose, es más completa. ¿Cierto? Es más completa. Muy bien. Entonces, en redundancia no tienes por qué dudar. En la tercera especifica mejor que la segunda, por lo tanto la tercera es más completa. Correcto, Joshua, así es. ¿No? O tú también podrías decir que la 2 está contenida en la 3, y entonces ya no es necesario. ¿Ya? Entonces, el texto debe ser coherente y preciso. Fíjate siempre en el tema y utiliza la lógica. Tema y lógica. ¿De acuerdo? A ver, lean esos 7 enunciados. ¿Qué dicen? Lean esos 7 enunciados. Lean esos 7 enunciados. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguna más? La segunda, ya. Aparte, otra, solamente la segunda, otra. Aparte de la segunda, chicos, la 5 también, ¿me dicen? Ya. La 4 también, Derek. Correcto. Ahora me van a explicar por qué, bajo qué criterio. ¿Ya? ¿Bajo qué criterio?
Ya, a ver, veamos. Vamos a ver, vamos a examinar. Dice, el rinoceronte es uno de los animales más grandes del mundo. Correcto. ¿Ya? También lo son el hipopótamo y el elefante. ¿Ya? ¿Por qué están descartando a la 2? A ver, díganme, ¿por qué descartan a la 3? Ya, la 4 por la, ya. La 2, ¿por qué la están descartando? ¿Por qué están descartando a la 2? Muy bien, el tema central es el rino. Y en la 2, ¿cuál sería su tema? En la 2, ¿cuál sería el tema? Está relacionado con el subtema, ¿cierto? Está relacionado con esto de acá, con los animales más grandes del mundo, ¿cierto? ¿Sí? También lo son el hipopótamo. Ah, esto se relaciona con los animales más grandes del mundo, pero el tema central mayor es este de acá. Ya, muy bien, excelente razonamiento, chicos. Perfecto, ¿ya? Perfecto. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, a ver, veamos. El tema central es el rino. Ya, este queda, ya. Este se va, este no es, ¿ya? ¿De acuerdo? 3. Pertenece a la orden de los perisodáctilos y es herbívoro. Herbívoro. ¿Qué dicen? Se queda, ¿no? Porque pertenece. Muy bien, Angelito. La 4 está exactamente. ¿Sí? Pero ¿cuál es más completa? Los rinocerontes se alimentan de vegetales. ¿Por qué dicen ustedes que esta 4 está contenida en la 3? Muy bien, Canto. Estás trabajando con rastros verbales. Excelente. ¿De acuerdo? Esta es más específica, como dicen, más completa, ¿no? ¿Sí? Un hombre completo, una mujer completa, siempre buscan, ¿no? Con todos los datos, ya, correcto, completo. ¿Sí? Y la 4, ¿por qué no es completa, profesora? Si también tiene información. Es que esta idea de alimenta de vegetales, como dijo su compañero, está contenida en herbívoro. Ya está ahí, se sobreentiende. Sería una redundancia. Correcto, muchachos. 5. En griego, rino significa nariz y keras significa cuerno. En griego, rino significa nariz y keras significa cuerno. A ver, ¿qué dicen? ¿Lo eliminamos o se queda? ¿De qué está hablando? De etimología. Etimología del animal rinoceronte o de la palabra rinoceronte. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? Vamos, chicos, los leo, estaban participando bien. Vamos, no se queden. ¿Mm? De la palabra, claro. De la palabra. Entonces, impertinente. ¿No? Por impertinencia, inatingencia. De la palabra, no está hablando del animal. Acá te dice que es el animal más grande. Este animal pertenece acá. El animal es herbívoro. Estamos hablando como animal, no como palabra. ¿De acuerdo? Ya. A ver, las 6, ¿qué dicen? Habita, por elipsis, ¿no? Habita en algunas zonas de África. Se supone el rinoceronte, elipsis. El rinoceronte habita en algunas zonas de África y en el sur de Asia, correcto. Y la última, pesa. ¿Qué dicen? También se queda, profesora, porque pesa, se habla del rinoceronte, ¿no? El rinoceronte pesa entre 800 y 1400 kilos. ¿Correcto, muchachos? Ya, muy bien. En el siguiente ejercicio, tienen ustedes 8 oraciones, ¿ya? En el siguiente ejercicio, vamos a colocarlo, ¿ya? Acá hay 8 oraciones. Y yo, ¿estás listo para San Marcos? ¿Qué? ¿Vas a abandonar? Pero en San Marcos no preguntan esto, ¿ah? En San Marcos es full lectura, ¿no? ¿Han visto las pruebas de San Marcos? En RB no viene información eliminada, nada. UCB ya solamente tienes que saber tu nombre. Derek, tienes que saber escribir tu nombre.
¿De acuerdo? Pero eso no significa que la universidad sea mala. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, llenar bien los datos. Hay gente que no sabe llenar sus datos. Los cachimbos cuando están en la OCA ya para inscribirse, señor, al de seguridad, ¿no? ¿Qué debo de escribir acá en este cuadrito? ¿Ah? Y eso también les pasa a los de la uni, ¿ah? ¿De acuerdo? Oye, pero ahí está, te dice tu edad. ¿Cuál? ¿La mía o la de mi papá? ¿No? ¿Sí? Ah, entonces sucede, ¿ah? Pasa. Muy bien, a ver, nos centramos acá, muchachos. Así tienes a veces la vas a quién como ellos. ¿Ya? Pero ese es el problema. Pues luego cuando egresan de la universidad, ahí viene el tema, ¿no? O sea, he estudiado 5 años una carrera universitaria y estoy desempleado. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sí? Ya. 8 enunciados, muchachos. De esos 8 enunciados, agrupen 4 por un lado y 4 por otro lado. Vamos. ¿Qué dicen? ¿Se puede? ¿No se puede? A ver, ¿qué dicen? A ver, miren. El Tratado de Versalles, ¿de qué se habla? Primero reconoce el tema, ¿ya? Reconoce el tema. ¿De qué hay que volver a la primaria? ¿Cómo se reconoce el tema? Con la pregunta, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? Del Tratado de Versalles, ya, muy bien. ¿De qué se habla? Del rinoceronte, correcto. ¿De qué se habla? El Tratado de Versalles, ya, correcto. Ocasionó resentimientos. Ahora piensa. Tratado. ¿Qué cosa es un tratado? ¿Qué cosa es un tratado? En el rinoceronte sé, ¿no? Un animal, ya, fácil. ¿Qué cosa es un tratado? ¿Es guerra? ¿El tratado es guerra? ¿Es conflicto armado? Ya, muy bien. El tratado es un acuerdo, ya. 2, dice, producto de él, la crisis económica se agravó en poco tiempo. Yo pregunto, por un tratado, ¿puede haber crisis? ¿Crisis económica? El Tratado de Versalles ocasiona resentimientos y hay crisis económica. Más o menos lo que pasa en el Perú, ¿no? Cuando no hay un trabajo político adecuado, entonces hay crisis económica, ¿cierto? ¿Sí o no? Por un tratado puede haber crisis, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? El Tratado de Versalles, crisis económica, ya. En la 3 te dice que mueren aproximadamente 70 millones de personas, ya, piensa. Por un tratado, por un acuerdo, por una política, la gente puede morir. Pues ahora sí, pueden morir de hambre, ya, pero acá dice, no murieron de hambre, acá dice, mueren 70 millones de personas de diversas nacionalidades. Esto ya no es producto de un tratado. ¿Cuándo mueren cantidad de personas? ¿Cuándo? ¿Producto de qué? Esto es una guerra, claro. Entonces, aquí cambió el tema, no está hablando del Tratado de Versalles, porque por el Tratado de Versalles no puede haber muerte, pues en cantidad, ¿no? 70 millones. ¿Ya? Esa es guerra, ya, profesora, ya, muy bien. 4. A su Andy, muy bien, Andy, ¿ah? 1, 2, 4, 7, 3, 5, 6, 8. Aprendan, chicos, ¿ah? La desconfianza del pueblo alemán por sus políticos tradicionales. Ya, el tratado, acá son 2 ejes temáticos. Uno, por un lado, la política. Recuerda que tratado es política y guerra es muerte, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, acuérdate pues de los guerreros antiguos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América, Bolívar, ¿no? Se dice que Bolívar pues era político y militar a la vez. ¿No? No todos los guerreros, no todos los guerreros son políticos. Por ejemplo, ustedes han leído la Odisea o la Ilíada, ya que es de la guerra específicamente. ¿Ya? Han leído, ¿cierto? ¿Sí? Aquiles, por ejemplo, ¿era guerrero y político a la vez?
¿Qué ideas tienen ustedes de Aquiles? Aquiles era político, se sentaba en una mesa y negociaba. En la guerra lo que hacen es, se enfrentan, como dicen, se mechan y luego ya miden sus fuerzas y dicen, ya, ahora sí hay que sentarnos, ¿ya? Hay que sentarnos y vamos a dialogar, vamos a acordar, ¿sí? Entonces, acá hay dos aspectos, la política y la guerra. Así es Joshua, ¿correcto? Era guerrero, había guerreros y políticos a la vez. Eso es lo que nos faltó a nosotros en el caso de Perú. No sé, habría que ver la historia del Perú. Cuarto, dice, la desconfianza del pueblo alemán por sus políticos tradicionales se intensificó. Perú está en nada, Joshua. ¿Y qué hacemos por esa nada? ¿Qué podemos hacer, Joshua? ¿Qué propones, Joshua? Para que esté en algo, Joshua. La desconfianza del pueblo alemán por sus políticos tradicionales se intensificó. La desconfianza. Ser egresantes de la UNI. Ah, Derek, muy bien. La desconfianza del pueblo alemán por sus políticos tradicionales se intensificó. Pregunta. Sacar a Castillo y yo pago la deuda. Dice, ya, te creo yo. Ya. Sacar a Castillo. Bueno, la idea le corresponde a las generaciones nuevas, ¿no? ¿Sí? Son ustedes los que al final de cuentas deciden, ya. En sus manos está el Perú. Y eso es cierto, ¿eh? Pregunto, ¿la desconfianza surge por la guerra o por el Tratado de Versalles? ¿Qué dicen? La desconfianza, guerra o Tratado de Versalles. Y la desconfianza, mira, la desconfianza en los políticos tradicionales. Ah, eso es tratado, pues, ¿no? Políticos tradicionales, eso es tratado. ¿De acuerdo? A ver, chicos, a ver, el tratado, ¿cierto? Desconfianza. Países de Europa fueron devastados, mira, devastar. Esta palabrita, esa es tu palabra clave, devastar. ¿Ya? Devastar. ¿Qué cosa es devastar? Países enteros devastados, destruidos, asolados. Y acá está bien claro, ¿no? Guerra mundial. ¿Cierto? ¿Ya? Alemania fue dividida, puede ser por la guerra o puede ser por el tratado, ya, me genera la duda. Dado que el ideal nazi conquistó muchos adeptos, Hitler accedió al poder. Ah, mira. El ideal nazi, las ideas, no la guerra, sino las ideas fascistas. ¿Por qué? Porque hay desconfianza en sus políticos tradicionales, entonces surge un outsider, Hitler. Eso es lo que está proclamando alguien por acá. Sacar a Castillo y yo pago la deuda, dice. Ahí está el autoritarismo propio de América. En el mundo, los países también se dividieron por su sistema económico. Bien, a ver, vamos a chequear cómo queda este asunto. ¿Ya? Sí, pues así nacen las ideas autoritarias, ¿no? Totalitarias. Ese es el detalle, chicos. Son los costos, ¿no? Son los costos. Son los costos. A ver, el Tratado de Versalles con la crisis económica, ¿cierto? Mueren aproximadamente, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con otro tema. Que mueran 70 millones tiene que ver con la guerra, ¿no? La desconfianza por el tratado alemán, ¿cierto? Países de Europa fueron devastados por la guerra, ¿cierto? La guerra. Alemania fue dividida en oriental comunista y occidental capitalista, la guerra. El ideal nazi por la desconfianza surge el autoritarismo, ¿cierto? ¿Sí? Necesitamos orden, cuando hay caos necesitamos orden, ¿cierto? Entonces llamamos a las botas, ¿no? Que vengan las botas a gobernarnos. Y por último, en el mundo los países también se dividieron por su sistema económico. Muy bien, estábamos ahí, ¿eh? ¿Sí? Hay ideas
hay rastros que nosotros seguimos. Muy bien, chicos, antes que nos gane el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, leer el texto. Identificamos el tema, la progresión temática. No te olvides, tema y subtema. ¿Sí? El rinoceronte es un animal, es el animal más grande del mundo, y en la otra habla del animal más grande del mundo. No, el tema, ¿ya? Progresión temática. Y determina cuál es el enunciado redundante o impertinente. Miscelánea. Definición. A ver, chicos, participó en el concurso, pero solo alcanzó a ser nominado. ¿Qué dicen? A ver, si el domingo viene esta pregunta, ¿qué haces? ¿Ah? Salto a la siguiente. No, canto, es un punto importante en tu postulación. No puedes hacer eso. No puedes ser pesimista. Después lo hago. ¿Cómo que después lo hago? Ahora va a ser presencial, ¿no? Va a ser presencial. ¿De acuerdo? Todo va a ser presencial. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no con la presencialidad? Sí, mejor, ¿no? Sí, mejor, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ustedes son estudiosos, pues. Ustedes no pagan por vacantes. Ya. Muy bien. No son como los amarquinos, ¿no? Que paran pagando por vacante. ¿Cómo es posible? Y hay pruebas, ¿ah? Investigación. ¿Qué ha pasado? Ya. A ver, chicos. Participó en el concurso, pero solo alcanzó a ser nominado como finalista. Mira, lo primero que tienes que hacer en este ejercicio, ya, tienes la palabra subrayada, pero de ahí recuerda que debes de tomar en cuenta el contexto. ¿Ya? O sea, hay palabras que determinan tu respuesta. Por ejemplo, pero solo se alcanzó a ser nominado como finalista. ¿Ya? Ese Joshua, te pasas, Joshua. Denunciando a la familia, Joshua. No se hace eso, Joshua. A ver, entonces, mira, si me dices que es la C, en la C lee, elegir o señalar a alguien para un cargo, dice acá. Para un cargo, pero no, solamente es finalista. Todavía no está en el cargo. ¿Sí? Todavía no está en el cargo, está entre los finalistas. Vamos a ver otro ítem, ¿no? Para ver si lo contratamos o no lo contratamos. ¿Correcto? Claro, entonces es la A, pues. ¿Sí? ¿Ya? ¿Correcto? Acá dice un empleo todavía, ¿no? Un empleo, un cargo o cometido. A ver, relación entre botella y vaso. Relación entre botella y vaso. ¿Cuál es la relación entre botella y vaso? Botella. ¿Qué cosa es una botella? Un recipiente. Un vaso también es un recipiente. Ya, pueden ser complementarios. Por ejemplo, para sacar lo que contiene de la botella necesito el vaso, pero así complementariamente, obligatoriamente, siempre en un vaso. No siempre, ¿no? No siempre, porque también puedo tomar de pico, ¿no? Como dicen, de pico, botella. Ahora es ¿no? En la tapita también dice Joshua. Ya, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, no es una complementariedad absoluta, porque algunos van a creer eso y van a marcar plato cuchara. ¿Sí o no? Van a marcar plato cuchara. Claro. Canto, dime, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, no, no es absoluto. Plato, tenedor, ya podría ser, pero cuchara no, pero no dice tenedor acá, podría ser, ya. Y puerta, portón, este on, ¿qué significa? On, aumentativo, ¿cierto? Y acá no tiene nada que ver con ideas de aumentativo, nada, descartado. Ambos son recipientes, ambas, rombo cuadrado, son figuras geométricas, son artefactos, son calzados, son recipientes.
Naturaleza. No me queda otra, naturaleza. Andy, ¿por qué la D? Andy dice la D. Porque tienen la misma naturaleza, ¿no? Tienen la misma naturaleza. Zapato y bota. ¿Cierto? Tienen la misma naturaleza. Son calzados, son recipientes. Ambos tienen la misma función en todo caso. Sí, claro, tienen la misma función. ¿Cierto? En cambio, radio y televisor, el radio está asociado con escuchar, ¿no? Con oído. Televisor está asociado también con oído y con vista, ¿no? Oído y vista. Bueno, acá no tienen la misma naturaleza. Si bien es cierto, son figuras geométricas, pero no tienen la misma cantidad de línea, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos con la siguiente. Precisión léxica. Gracias a que fue ayudado, igual contexto, no te olvides, fue ayudado, fue asistido, fue cuidado, fue amparado, todos tienen que ver con la idea de ayudar, ¿ya? Pero ¿qué más dice acá? ¿Qué más dice? Oportunamente logró salvarse del incendio. Un incendio, un incendio, eso es una emergencia. Estar en un incendio y que alguien te ayude, eso no es un favor. Eso no es un favor. Esto no es un amparo, no es una protección, no es una asistencia, no es un cuidado, sino ¿qué cosa es? Un socorro, ayudar a alguien en una emergencia, ¿cierto? Ahí el dato principal que tú debes de tomar en cuenta, el rastro, es esa palabrita de incendio. ¿Ya? Tomando en cuenta ese rastro de incendio, ya resuelves la pregunta. Igual en antonimia contextual. La misión del robot consistió en separar, dividir. Lo contrario, antónimo es lo contrario. Lo contrario es separar, dividir. Lo contrario, unir, unificar, vincular. Pero acá nuevamente el contexto. ¿Qué cosa vas a vincular? ¿Qué cosa vas a unir? Módulos. En una estación espacial. Esto tiene que ser preciso. Esa unión debe ser precisa, porque es parte con parte, ¿sí? Es preciso. No puede haber ninguna falla. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dado, ¿cierto? Acoplar. Significa unir dos piezas que encajen perfectamente. Unir dos piezas de tal forma que van a encajar con la perfección, a perfección. A ver, siguiente. Si en el examen del domingo viene un tipo de ejercicio de esta naturaleza, así con 2, no te asustes, ¿ya? Deja esta. Mira, al final, ¿cuántas opciones tienes? Tienes 3. Mira, tienes 3 para elegir. ¿Ya? No te hagas un mundo de que, no, solamente con ella o con él. No, en la vida siempre hay opciones. Tú fíjate por esa opción, la que más entiendas o sea más lógico para ti. Prefería la música, esta coma, prefería la música. Esa coma significa que esta es la primera idea. Prefería la música. Le obligaron a estudiar medicina. ¿Ya? Prefería la música, le obligan a estudiar medicina. Qué malos, ¿no? Acá hay una contradicción. ¿Sí? Acá hay una contradicción. ¿Cierto? ¿Sí? No se sentía a gusto con dicha carrera. Obviamente, pues, ¿no? No te vas a sentir a gusto con dicha carrera. Desaprobó todos los cursos. Ah, claro, eso es una consecuencia rápida, esa es una consecuencia. Y acá hay 2 conectores, en consecuencia y por lo tanto, ¿cierto? Ya está. Eso no es un ejemplo, ¿eh? Ejemplo no es. Adición tampoco, explicación tampoco. ¿De acuerdo? Muy bien, en conectores la E. Muy bien, chicos, ya encontraron la clave, ¿ves? ¿Sí? ¿Ya? A pesar de que prefería la música, eso es una contradicción, un conector concesivo, no te olvides, ¿no? ¿Ah? Correcto, muchachos. ¿Ya? Entonces, en conectores, nada de estar leyendo alternativa por alternativa. ¿Ah? Ese es un error.
Ya, información eliminada. Aunque ya vino en la práctica, a lo mejor ya no viene, pero por si acaso. Eje temático. 353 aeronaves japonesas atacaron Pearl Harbor. ¿De qué estoy hablando? Del ataque. Ataque a Pearl Harbor. Los japoneses atacan Pearl Harbor. Un ataque, ¿ah? Es un ataque. 2. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones. Esta es una ofensiva. Acá ha cambiado de tema, ¿no? Acá dice que es un ataque. Acá dice esto es una ofensiva. Se está contradiciendo, creo. A ver, vamos a ver qué dice en la 3. Resultaron dañados los 8 acorazados. Ah, ya, por un ataque se daña acorazados, claro, ¿cierto? Y 4 de ellos se hundieron todavía, ¿no? También se hundió o dañó 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela, un mirador. El ataque, pues. Los estadounidenses perdieron 188 aeronaves. Murieron 2.403 soldados. Esto es por el ataque a Pearl Harbor. Pregunto, ¿qué enunciado no está con la idea de ataque y consecuencias, ¿no? Las consecuencias del ataque a Pearl Harbor. Así es, muchachos. Muy bien, la 2. La preguntita, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? ¿Ya? ¿De qué se habla? Al ojo, dice Ángelo, ya, al ojo. A ver, los que han jugado, que resuelvan, como dicen por ahí. Características comunes en la saga Ace of Empires. A ver, no sé si lo he pronunciado bien. A ver, ¿qué dicen? Características comunes. Características comunes. ¿Ya? A ver. Esto es un juego, ¿no? A ver, en el segundo, las misiones. Los juegos de la saga pertenecen al género de estrategia en tiempo real. ¿Ya? En su variación combate total solo hay una restricción. Mapa aleatorio y campaña son los dos modos entre los que pueden escoger jugadores. El modo aleatorio no es restrictivo. ¿Qué enunciado comienza, chicos? Está fácil. ¿Qué enunciado debe comenzar? La 2, ¿no? Claro, la 2. Está presentando el tema, que es los videojuegos, ¿ya? Entonces, esta es la que comienza, ¿no? La 2, esta de acá. ¿Ya? Esta es primera. Ya está, listo. Descarto, descarto. ¿Ya? Descarto. Listo. Ahora, la relación es con 4, según lo que veo en la alternativa, ¿no? La relación es con 4. ¿Ya? Muy bien. Y acá está la definición. ¿Se relaciona con 5 o se relaciona con 1? ¿Ya? Entonces, los juegos de la saga pertenecen al género de estrategia en tiempo real. ¿Ya? Mapa aleatorio y campaña son los dos modos como puedes escoger jugadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ah, claro, algunos ya están marcando la respuesta porque, se tiene que unir con la 5 porque acá dice en el segundo. Oye, dice en el segundo. No dice en segundo lugar. ¿Ya? No dice en segundo lugar. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero ¿por qué están uniendo con la 5? La 2. El modo aleatorio. ¿Por qué? Porque viene en este orden, profesora. Primero el modo aleatorio. Pero acá dice, el modo aleatorio no es restrictivo. O sea, este sí es restrictivo. ¿Y dónde está? Está en la 1. Las misiones predeterminadas se conectan. Te está hablando de las misiones, ¿no? Se conectan. En cambio, el modo aleatorio no es restrictivo. Esto sería una contradicción de la primera. La 5 contradice a la primera. ¿De acuerdo? La 5 contradice a la primera. La 5 contradice a la primera. ¿Ya? La clave no pueden irse a la 5. ¿Ah? La 5 es una contradicción. Dice, se conectan con una trama. En cambio, el modo aleatorio no es restrictivo. El jugador selecciona una civilización y el mapa es creado al azar. Ya.
no se confíen con esa frase, claro, ¿no? En el segundo ya, entonces como es el segundo, va a ir al segundo. No necesariamente, habría que ver la relación semántica entre ellos. Inclusión de información. El actual modelo de radar fue creado por el físico Robert Watson. Ya, aquí el tema es del radar, ¿cierto? El radar, ya, fue creado. Lo diseñó y se perfeccionó en la Guerra Mundial, ya, en la Segunda Guerra Mundial. Tercero, vacío. El radar se perfecciona en la Guerra Mundial, ya, estamos hablando de guerra. Cuando ellos ganaron, o sea, ¿quién? Ah, ¿quién? Cuando ellos ganaron, quien ganó debe estar acá en la 3. Cuando ellos ganaron la guerra, se planteó la posibilidad de utilizar radar en otros ámbitos. Hoy el radar es imprescindible en el control de tráfico aéreo. Correcto. Muy bien. Andy, el nuevo radar supuso una ventaja táctica para los aliados. Claro. ¿Sí? Y ellos ganan la guerra. Pues. La genialidad no fue bien recibida por... Oye, ¿cómo que no fue bien recibida si actualmente lo utilizan? Contradictorio, la ve. El radar ha evolucionado desde ese año hasta la actualidad. Y ahí, ¿cómo vas a conectar con la guerra mundial? No habla nada de la guerra mundial. Tiempo atrás el radar no era tan eficiente para el uso bélico. Te estás contradiciendo. Lo han utilizado en la Segunda Guerra Mundial y fue determinante. Trabajó con varios científicos notables en un proyecto nacional. El tema no es Robert Watson, sino el tema es el radar. El tema es el radar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí la clave, la A. ¿De acuerdo? La A. Muy bien. Siguiente. Las constantes infidelidades de Zeus desataban iras y deseos de venganza en la hermosa diosa. ¿Quién es la diosa? ¿En qué diosa Zeus desataba la venganza, la ira? No dice, entonces no puede comenzar la 1. La 1 no puede comenzar. ¿Eh? Sin embargo, su ira, o sea, de esta diosa, no siempre se debía a los celos. También luchaba contra su marido. O sea, esta diosa es la esposa de Zeus. ¿De acuerdo? Que tampoco se menciona en la 2. Como todos sus hermanos, Hera fue tragada por su padre. Ya, ahora sí aparece Hera. ¿Ya? Fue tragada por su padre hasta que Zeus fue liberado y pudo salvarlos. O sea, salvó a Hera. La 3 es la que comienza el texto, ¿cierto? La 4 no. ¿Ah? La 4 no. Listo. ¿Ya? Después de que Zeus ganó la gran batalla contra los titanes, se erigió como dios y se casó con Hera. Ah, ya. Entonces primero la salva y luego se casa con ella. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya tienes la clave. ¿Sí o no? Ya tienes la clave. Primero la salva y luego se casa con ella, como en los cuentos de hada. ¿No? ¿De acuerdo? Y de ahí pues nacen los cuentos de hadas al final. A partir de la publicación del origen de las especies, la biología ha encontrado una nueva lente a través de la cual leer las agrestes páginas del libro de la vida. Ya, mira, se ha publicado un libro. El tema aquí es de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? De la biología. ¿Qué cosa ha pasado con la biología? La biología ha encontrado una nueva lente. ¿Ya? Ha encontrado una nueva lente. Aquí me están hablando de manera figurada, ¿no? ¿Qué cosas son los lentes? Son objetos que sirven para ver mejor, ¿no? ¿Sí? Te ayuda la visión. Están relacionados con la vista, ver mejor, ¿cierto? Con los lentes, ver mejor. ¿Sí? Facilitan. ¿Ya? Entonces, una nueva lente a través de la cual leer las agrestes páginas del libro de la vida. Oye, o sea, si necesito lente, quiere decir que estas páginas, ¿cómo son? Si necesito un lente, ¿cómo serán estas páginas? A ver, ¿qué más? ¿Me ayuda lo demás? Dice, si bien la selección natural no fue aceptada íntegramente en sus inicios, la selección natural no fue aceptada. La evolución como un proceso biológico propio de la materia orgánica
fue incluida en todos los ámbitos. La evolución fue incluida en todos los ámbitos de la naturaleza humana y del mundo natural desde el mismo momento en que se publicara la primera edición del libro. Ok, entonces, ¿por qué le están llamando agrestes páginas al libro de la vida? Porque no aceptaban, pues, ¿no? Desde un inicio, ¿no? No aceptaban el tema de que somos producto de qué? De una evolución. O sea, esto no era aceptado. Entonces, si esto no era aceptado, habrán escrito otras cosas que son complicadas de leer. Por eso es que necesitan una nueva lente, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esa nueva lente? El libro de El origen de las especies. Claro, muy bien. Le encontraron la clave, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué marcamos? Joshua marca la D. Los demás, ¿sí? La D, dado, ¿no? Claro, estas páginas agrestes son difíciles, pues, ¿no? Son difíciles. Por eso la biología ha encontrado una nueva lente, para que pueda leerla con facilidad. Muy bien, muchachos, hemos llegado a la parte final. Les agradezco. Si no tienen dudas, muchos éxitos para este domingo. No sería la A, dice Joshua, porque si se dio, pero fue difícil llegar a darse. Claro, no es indecisión. Exactamente, es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque han escrito sandeces, pues, ¿no? Han escrito sandeces sobre el origen de la vida. Hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Muy bien, muchachos, entonces llegamos a la parte final. Un fuerte abrazo, muchos éxitos para este domingo. Que les vaya bien. Levántense temprano. Lleguen a tiempo. Y vamos a detener la grabación.